Pues ya os he presentado a José Manuel Gómez Benítez, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial, catedrático de lo penal por la Universidad Complutense, abogado en varias causas del juez Garzón. Sí. Y antes de comenzar, pues una pregunta. ¿Qué le parece, cuál es su opinión de que el Tribunal Supremo haya puesto orden y haya ordenado que tres entidades bancarias quiten la cláusula suelo, la anulen? Pues que ha reaccionado el Tribunal Supremo muy deprisa, y dictó una sentencia inmediatamente después de la del Tribunal de Luxemburgo y además pasó a analizar de oficio, sin que nadie se lo pidiera, la naturaleza abusiva de esa cláusula. Sí. Y después, en la aclaración que acaba de sacar, ha insistido en la naturaleza abusiva. Ha sido un golpe de gracia a la cláusula de suelo. Me parece estupendamente, muy bien. Golpe de gracia a la cláusula de suelo. Claro. Muy bien. Hemos salido a la calle para ver qué opinan los andaluces sobre la situación de la justicia. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Vamos a verlo. La administración de la justicia lenta, por supuesto. Eso no cabe la menor duda de que es así. Y que lo que hoy se hace o se paga tarde o no se paga nunca. ¿Y por qué Bárcenas está en la calle y no está dentro y otros convenios están dentro y está fuera? ¿El por qué? Quien manda a día de hoy es el político y el banquero. Y como son los que mandan, son los que aprietan el cuello y el juez se tiene que callar y tiene que ejecutar lo que ellos digan. Los jueces me parece que son unos funcionarios de justicia, que son licenciados superiores, que han pasado una oposición tremenda, como hemos pasado otros como yo, que somos de ciencia, y que me parece que son personas que se merecen como respeto tremendo como profesionales. En muchos casos sí, están sensibilizados los jueces con los problemas de la sociedad. Lo que pasa es que ellos muchas veces la ley los tiene sujetos de pie y mano y no pueden actuar como realmente quisieran. El problema principal de los jueces no es que estén o no estén sensibilizados. En principio no lo pueden estar porque viven en un escalafón superior a la gente normal, como nosotros. El problema principal es que no tienen independencia real. No pueden serlo porque los jueces los nombran los políticos. Un juez no deja de ser primero una persona a la que evidentemente le va a primar su ideología. Creo que no son independientes, que hay jueces que son muy corporativos con la clase política y dependiendo a quién juzguen, pues dan una sentencia u otra. No hay que más que verlo en las noticias, en los periódicos y ver cómo está exactamente el país para saber perfectamente que están muy vinculados tanto al poder económico como al político. Los que acatan el régimen, pues bueno, pues están ahí. Pero los que intentan ser independientes tienen problemas en este país. Como el caso Garzón, por ejemplo. Los que intentan ser independientes tienen problemas, dice esta señora, como el juez Garzón. Pues si quiere decir algo. El juez Garzón tuvo problemas, era un juez independiente y no me extraña que mucha gente pues haya percibido que esa acumulación de causas contra un juez que se había caracterizado por ser muy eficaz en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, pues llamara la atención. Pero yo no creo que se pueda decir que los jueces en términos generales no son independientes. Intentaré convencerles a lo largo de este programa. La semana pasada, justamente el jueves, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, afirmó aquí que en España el juez que no era independiente, pues no lo era porque no le daba la gana. Así de rotundo fue. El juez que no era independiente, que no lo era porque no quería. Y no decir. Bueno, es una opinión más. Vamos a empezar ya porque a usted le toca contestar. La calle opina, el público pregunta, usted responde. ¿Está preparado? Estupendo. Vamos a empezar por Sevilla y Antonio. Adelante, la primera pregunta. Hola, buenas noches. Últimamente estamos asistiendo a intervenciones de varios fiscales que parece que su interés principal es frenar la investigación judicial, ¿no? Como en el caso Gürtel, en el NOS, en el Bárcenas. Parece que en vez de fiscales se comportan como abogados defensores de los procesados, ¿no? Y en vez de buscar la verdad, ¿no? ¿Está la Fiscalía más que nunca totalmente al servicio del gobierno del PP? Yo no creo que en este momento la Fiscalía esté al servicio del Gobierno. Y hay que diferenciar entre lo que es la Fiscalía General del Estado, porque el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno y cesa cuando cambia el Gobierno. Eso es lo que habría que cambiar si se quisiera una Fiscalía General del Estado verdaderamente independiente. Y otra cosa es la organización de los fiscales. Yo creo que los fiscales es difícil que reciban instrucciones y que tengan que obedecerlas desde el Fiscal General del Estado.
porque tienen la facultad legal de negarse a obedecer esas instrucciones si no están de acuerdo con ellas, o incluso de solicitar por escrito que le retiren de un caso determinado. Pero ha citado usted tres casos de gran actualidad y, si me permite, me voy a extender un poquillo más en ello. Yo no he visto en ninguno de esos 3 casos que la Fiscalía esté actuando más que impulsando la investigación, impulsándola en serio. Yo comprendo que ha llamado la atención que en el caso Noos el fiscal haya recurrido la decisión del juez de llamar a declarar como posible responsable de determinados delitos a la infanta. Y es verdad que eso llama mucho la atención. Pero es porque yo creo que la infanta no está siendo tratada como cualquier ciudadano. No es verdad eso que se está diciendo de que el caso Noos demuestra que todos somos iguales ante la ley. Al contrario. Nunca se ha visto que para llamar a declarar como imputada, es decir, acompañada de abogado, a una persona, el juez instructor, que lo está haciendo muy bien, pero el juez instructor dicte una resolución de más de 50 folios analizando todos los indicios que hay en relación a esa persona. Eso a lo mejor se tendría que hacer con todo el mundo, pero no se hace. Y tampoco se ha visto nunca que el fiscal que está impulsando la acusación, la investigación, recurra precisamente la llamada como imputada, a declarar como imputada de una persona. Esto no se ha visto. Y además lo hace con un recurso también de 40 o 50 folios. Y tampoco se ha visto que la audiencia provincial, al resolver ese recurso, pues dicte prácticamente una sentencia, que suele ocurrir cuando ya se ha hecho el juicio, no simplemente para analizar si una persona tiene que comparecer acompañada de abogado o no. Y esto por no hablar de la agencia tributaria. La agencia tributaria está haciendo todo lo posible para que la infanta no resulte imputada por los delitos que se le imputan a su marido. E incluso está invadiendo competencias judiciales, porque está valorando si había intencionalidad o no, si la infanta colaboraba necesariamente con su marido o no. Y eso solo lo puede decir el juez. Por tanto, no hay igualdad ante la ley, y por eso ha llamado mucho la atención la intervención del fiscal en este caso. Pero una pregunta nada más, si no le importa. No, Antonio, sí, muy rápida. ¿No tenía la Fiscalía que pedir la prisión preventiva de Bárcenas y otra gente de ese tipo? ¿No debería pedir la prisión preventiva? Porque el riesgo de fuga y todo ese tipo de cosas en ese caso es flagrante, ¿no? Dinero fuera, en Suiza, todo tipo de corruptela. No sé, da la impresión de que está pasiva por completo frente a este tipo de caso, ¿no? La prisión provisional es una cosa, pero la investigación de los delitos el fiscal la está impulsando. La prisión provisional en los delitos económicos está especialmente indicada por lo que usted dice, porque si hay dinero fuera escondido en paraísos fiscales, bueno, pues se pueden destruir pruebas y se tiene mucha facilidad de fuga. Pero eso no quiere decir que no haya otros medios para asegurar la presencia de esas personas ante la justicia. En cada caso hay que actuar conforme a las circunstancias de cada uno. Gracias, Antonio. Pero de la conclusión de la exposición que ha hecho usted, que nos ha hecho, es que no somos todos iguales ante la ley. Bueno, yo he dicho que la infanta no está siendo tratada como seríamos tratados usted o yo. Vale, vamos. Ya ha quedado claro. Su opinión. Bien. Vamos a Granada. Alfredo, adelante. Hola, buenas noches. ¿Usted cree que el binomio donaciones sobre evidencia indicios más que suficientes para que se instruya una causa penal contra la cúpula del Partido Popular? Pues sí, sin duda. Sin duda por lo siguiente, porque los llamados papeles de Bárcenas lo que tienen es una apariencia, una pinta total de una contabilidad paralela, una contabilidad B. Es decir, que hay dos contabilidades y, por tanto, la contabilidad oficial del Partido Popular no era correcta. Bueno, llevar una contabilidad paralela tiene muchos problemas penales. Primero, desde el punto de vista del que hace las aportaciones, las donaciones,
porque cuando esas donaciones están por encima de lo legalmente permitido, no se hacen porque estas personas tengan un arranque de generosidad. Normalmente lo hacen porque esperan algo a cambio, quieren algo a cambio. Y ese algo a cambio pues son tratos de favor en adjudicaciones, en contrataciones públicas. Bueno, pues ahí ya tenemos un delito. Y el que recibe esas aportaciones y luego da sobresueldos, bueno, pues todo el mundo sabe que todo el dinero que se recibe hay que declararlo. Cuando se hace a través de una contabilidad B es para no declararlo y por tanto para infringir como mínimo para defraudar a Hacienda, como mínimo. Por tanto, yo creo que hay muchos elementos para que el binomio donaciones sobre sueldos sea indiciariamente delictivo, con independencia del escándalo político que supone que tengamos al partido del gobierno prácticamente hasta aquí de una economía sumergida, porque en definitiva eso es una economía sumergida, lo que querían era no declarar ni lo que recibían ni lo que daban. Muchas gracias. Vale. Gracias, Alfredo. Vamos a Cádiz. A ver, Nazaret, adelante. Sí. Bueno, recientemente hemos conocido que Enrique López ha sido elegido como magistrado del Tribunal Constitucional, sabiendo las amistades que tiene con ciertos dirigentes del Partido Popular. Con esta elección, ¿qué idea o qué concepto nos están transmitiendo a los ciudadanos de independencia política judicial? Pues la idea que nos están transmitiendo creo que es que prefieren la obediencia a la independencia. Y claro, eso hace un daño tremendo a una institución tan importante como el Tribunal Constitucional y por tanto nos hace un daño tremendo a todos los demás. Porque el Partido Popular podría haber encontrado cientos de juristas del espectro conservador con muchísimos más méritos que Enrique López. Luego, si ha preferido a este será porque tiene algún enchufe especial ahí dentro, porque si no, tenía muchos donde escoger. Y la suerte de las instituciones depende de la calidad de las personas. En el Tribunal Constitucional se necesita gente de reconocido prestigio como jurista, que tengan una autoridad, que sean respetados, para que así sus resoluciones sean respetadas por los ciudadanos. Si resulta que entran personas que no es que sean malos magistrados, pero que no tienen un currículum especial para llegar allí, pues estamos devaluando el órgano. Y esto es lo que creo que lamentablemente ha ocurrido con este último nombramiento por parte del Gobierno. Gracias. ¿Atendida, Nazaret? Bien. Sí, gracias. Seguimos. Vamos a Jaén. Rosario, adelante, tu pregunta. Buenas noches. Mire, yo quisiera saber por qué un juez tarda tanto tiempo en llevar la instrucción, sobre todo en los casos de corrupción, como por ejemplo los ERE de Andalucía, el caso Gürtel, Nóos, Bárcenas y muchos más. Bueno, vamos a ver, a veces hay problemas de falta de medios personales, materiales. Desde el Consejo del Poder Judicial estamos insistiendo en reforzar los órganos que están tramitando estas causas tan complicadas. Pero, pese a todo, la lentitud es exasperante y no siempre está justificada. El caso Gürtel, por ejemplo, pues lleva más de 4 años en un juzgado de instrucción. Ahora se le ha sumado el caso Bárcenas. Esperemos que el juez separe la parte principal de Gürtel de la de Bárcenas, porque si no, todo el caso Gürtel se retrasará por la necesidad de investigar el caso Bárcenas. Y lo mismo sucede con el caso de los ERE. No es normal, aunque lamentablemente sea frecuente, que se tarde tanto tiempo en investigar una causa, por muy complicada que sea. Y además, tanto el juzgado de Gürtel como el juzgado que está llevando los ERE han recibido todos los refuerzos que han pedido. Todos los refuerzos que han pedido. Por tanto, yo creo que hay que reformar leyes para facilitar la agilización de los procesos y hay que convencer a los jueces de que cuando llegan
tienen ya evidencias de determinados hechos, los cierren, los envíen al tribunal para que los enjuicie y sigan investigando piezas separadas que puedan requerir más tiempo. Pero lo que no es comprensible para los ciudadanos es que después de 4 o 5 años las causas sigan abiertas y no se le vea el final. Muchas gracias. Pero, señor Gómez Benítez, da la impresión, lo que estaba usted contando y la realidad que tenemos, el juez que lleva el caso Nos, el juez Castro, la jueza Alaya, el juez que lleva el caso de Blesa, de Miguel Blesa, que ha reconocido públicamente que tiene presión, que siente presión. ¿No se ven un poco desprotegidos el juez instructor y que cuando argumentan sus defensas los acusados van a por el juez instructor? Hombre, vamos a ver, un juez instructor que tiene que instruir un caso o unos casos de esta trascendencia política, económica, mediática, asume que va a ser sometido a un escrutinio en el que una parte, un bando va a decir que es completamente parcial, otro es imparcial. Bueno, lo tiene que asumir. Y desde luego hay campañas a veces tremendas en contra de los jueces de instrucción. Si se sienten realmente perturbados, deben de pedir amparo al Consejo del Poder Judicial. Es verdad que no siempre el Consejo está a la altura de las circunstancias, pero deberían de hacerlo. Y por lo demás, es que no se puede hacer mucho más. Es decir, si hay presión, hay que soportarla y seguir investigando. La grandeza del juez es que, pese a todo, sigue investigando y sigue investigando con imparcialidad. Bueno, seguimos. A ver, Almería, por favor. Manuel, tú que eres el licenciado, el abogado. A ver, adelante. Buenas noches. La pregunta, doctora, no ha surgido, pero vamos, pues me ha tocado a mí. Y es preguntarle por don Baltasar Garzón. Al fin y a la postre, desde su punto de vista, tal vez un poco extrajurídicamente de las circunstancias acontecidas y demás, ya le digo, al fin y a la postre, ¿a quién molestaba más Baltasar Garzón? ¿A la judicatura o a la clase política? Un momentito, profesor, un momentito. Le voy a dar un tiempo para que reflexione sobre esa pregunta que viene desde Almería, donde ejerció, fue su primer destino, ¿no? Sí, en el primera instancia de instrucción número 3. Exactamente. Pues a la vuelta de publicidad respondemos, bueno, responde nuestro invitado a Manuel y seguimos respondiendo a estos temas de actualidad. Volvemos enseguida. ¿Están los jueces sensibilizados con los problemas de la sociedad? ¿Es demasiado lenta la justicia o tiene el ritmo adecuado? ¿Cómo podemos mejorar la justicia española? ¿Cómo está afectando la crisis económica a las parejas? ¿Están más unidas o por el contrario hay más separaciones? ¿Necesita consejos para ser feliz? ¿Tiene algún problema de pareja y quiere pedir ayuda? Nuestra psicóloga de guardia, Arantxa Coca, responde a todas las preguntas en Pido la Palabra. Continuamos en Pido la Palabra, último programa antes de las vacaciones del verano. Son las 11:23, estamos en directo y queremos agradecer a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales porque ya hemos pasado las 30 millones de impresiones en Twitter. Gracias. Y a los jóvenes especialmente. Bien. Bueno, vamos a continuar. La pregunta venía desde Almería, pero una cosa, en este intermedio he mirado, usted ha empezado diciendo, lo primero que ha dicho es que esta sentencia del Tribunal Supremo ha sido el golpe de gracia a las cláusulas suelo. El Banco Popular y el Banco de Sabadell han dicho que no las quitan, que entrarían en pérdidas si las quitan. En fin, ya veremos qué pasa. Bueno, eso es muy posible que entren en pérdidas, pero las tendrán que quitar. Bueno, vamos ahora, un momentito, por favor, vamos a retomar desde Almería con Manuel Fernández, abogado, su pregunta. De nuevo, buenas noches, no me canso en dársela a usted. Vamos, es un tema que flota en el ambiente y que, bueno, me ha tocado a mí empezar con él. El tema de don Baltasar Garzón, con el cual usted profesionalmente estuvo relacionado y demás, pero haciendo abstracción de la situación jurídica con la cual está usted. Viendo todo el conocimiento que tiene de la persona, de su trayectoria y de todas las vicisitudes por las que ha pasado a lo largo de su estancia en la judicatura española, al fin y a la postre, ¿a quién molestaba más Baltasar Garzón? ¿A la judicatura o a la clase política?
Bueno, yo fui abogado de Baltasar Garzón hasta que entré en el Consejo del Poder Judicial, luego soy incompatible y nunca le defendí en ningún proceso penal porque no tuvo procesos penales hasta que yo ya estaba en el Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver, enemigos políticos, muchos. En el PSOE todavía hay mucha gente que no le perdona su investigación de los GAL. En el Partido Popular hay muchísima gente que no le perdonaron su aventura política, digamos, con un gobierno de Felipe González, y mucho menos que haya iniciado la investigación del caso Gürtel, y mucho menos, si cabe, que haya iniciado la investigación de los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la posguerra. Así que enemigos políticos, muchos. Pero sigo pensando que sus enemigos más recalcitrantes y más peligrosos eran sus propios compañeros, muchos de sus propios compañeros jueces. Y no quiero dejar de decir que, como a muchos ciudadanos, nos sorprendió esa acumulación de causas de repente en el Tribunal Supremo contra él. Y que de esa acumulación de causas la que más corriera en la tramitación fuera precisamente la que más tarde se había abierto, que fue la única que llegó a juicio y por la que le condenaron, porque con las otras se hizo mucho ruido, pero luego no hubo absolutamente nada. Así que yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, no porque crea que las escuchas entre abogado y cliente en prisión estuvieran bien acordadas, sino porque normalmente todos los días se anulan cientos de diligencias y de pruebas similares que han ordenado determinados jueces de instrucción y no por ello se llevan por delante al juez de instrucción por un delito de prevaricación. Yo por lo menos no he conocido esa situación, por lo cual le doy la razón. Por su motivo, muchas gracias. Gracias, Manuel. Y una pregunta, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, señor Gómez Benítez, ¿habrá indulto para el juez Garzón? Sería uno de los motivos por los que yo defendería, en contra de mi opinión, la existencia del indulto, porque yo creo que el indulto debe de suprimirse de nuestra legislación. Es una barbaridad que el Gobierno pueda indultar sin ningún fundamento y sin ningún criterio, porque unas veces se hace a delincuentes económicos, otras veces a delincuentes sexuales, no se sabe cuál es el criterio. Sí. Es una barbaridad que exista el indulto. Las sentencias condenatorias se hacen para que se cumplan. Sí. Y no creo que a Garzón además le vayan a indultar, por lo que he dicho. ¿Usted no cree que le van a indultar al juez Garzón? Ojalá me equivoque. Bueno. Córdoba. Pilar, adelante. Buenas noches, señor Gómez. La jueza Laya, ¿cree usted que está siendo víctima de acoso y derribo por el caso de los ERE? ¿Y hasta cuándo cree usted que seguirá instruyendo este proceso? Yo creo que no está siendo objeto de acoso y derribo. De todas formas, quiero su opinión personal, porque casi todos los juristas que vienen a este programa responden siempre con las leyes en la mano, pero casi ninguno expresa su opinión personal. Pues le pido si puede ser su opinión personal a este respecto. Mi opinión personal es que no está siendo objeto de ningún acoso y derribo y que estará en el juzgado de instrucción instruyendo el caso de los ERE mientras ella quiera estar ahí. Porque si ella pide un cambio de destino, pues es la única forma de moverla de su juzgado, no hay otra. Porque obviamente no podemos hablar de infracciones disciplinarias muy graves que pudieran comportar la expulsión de la carrera judicial. Eso es ciencia ficción y no existe en este caso. Ahora, que hay una campaña, como he dicho antes, de quienes favorecen su actuación y quienes están en contra, como en todos los casos de corrupción importantes. Y dicho esto, hombre, ya he anunciado antes, creo que mantener tanto tiempo abierta una investigación que se va engrosando constantemente, que vamos construyendo una especie de causa general cuyo final no se ve y no se cierra en ninguna parte, y mientras tanto hay personas que están siendo sometidas al juicio de la opinión pública sin poder estar personadas en las actuaciones, sin poder defenderse, pues hombre, yo comprendo que hay algunos elementos como para que mucha gente piense que esto tiene que avanzar, tiene que terminar cuanto antes, al menos las partes que ya estén suficientemente investigadas,
y seguir con aquellas otras partes que requieran una mayor investigación. Creo que, lo he dicho antes, ella ha tenido los refuerzos que ha pedido y no ha tenido los que ha rechazado. Así que creo que debe de seguir haciendo el esfuerzo por terminar cuanto antes, porque la justicia es investigar bien e investigar en un tiempo razonable, además de no perjudicar los derechos de defensa de los posibles responsables de los hechos delictivos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Vamos a Málaga. Milis, adelante. Buenas noches. Bueno, en primer lugar felicitarle porque la verdad que pocos jueces han hablado dando su opinión personal, como decía mi compañera, y creo que usted se está mojando. Pero no es juez el señor Bueno, Benítez. de los que representan Es catedrático de Derecho Penal, del Consejo General del Poder Perdona por el Judicial, error, pero abogado, profesor, muchas cosas. Bueno, pero representando el Poder Judicial, como vocal, creo que también se está mojando bastante. Y bueno, yo le quiero hacer una pregunta que es para mojarse mucho. Primero el caso Garzón, que ya lo acaban de mencionar, así que no se lo voy a recordar porque todos lo sabemos. Es un juez que admiro y, sin embargo, miremos dónde está. Pero es que recientemente, hace apenas 3 horas, he leído la noticia, que el que lleva el caso de Miguel Ángel Blesa, resulta que ha dicho a los medios de prensa que está sintiendo muchas presiones, incluso ha dicho con estas palabras literales, algunas presiones que ni siquiera puedo contarlas, y además quieren poner en juego mi independencia, y yo no lo voy a admitir, decía él. Entonces, claro, yo me surgió la pregunta en el momento y digo, ¿es que acaso en este país se están jugando mucho, tienen mucho que perder, están en un terreno peligroso los jueces que realmente quieren hacer justicia? ¿O es que acaso aquí en España meterse con los poderosos es ponerse a temblar? O sea, no se puede. Bueno, por partes. Primero, el juez del caso Blesa. Si se siente perturbado en su independencia judicial, lo que tiene que hacer primero es dirigirse al Consejo del Poder Judicial y solicitar amparo, explicando quién y cómo le están presionando y por qué. Y de esa manera el Consejo del Poder Judicial le podrá conceder el amparo e intentar neutralizar esa presión. Segundo, si esas presiones son tan graves, pueden ser delictivas, pueden ser amenazas, pueden ser coacciones. Lo que tiene que hacer es bajar un piso o 2 de donde está trabajando, irse al juzgado de guardia y denunciar las presiones. Lo que no vale es simplemente de salir a los medios de comunicación a decir, me están presionando. Diga cómo, cuándo, quién, y utilice los mecanismos que tiene usted a su alcance. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya he dicho, no obstante, este tipo de casos pues va en el sueldo que tienen que soportar algún tipo de presión mediática porque interesan mucho y porque hay mucho poderoso detrás y naturalmente pues meterse con un poderoso pues no es lo mismo que contra alguien que no tiene medios para organizar ese tipo de campañas. Pero va en el sueldo y además creo que hay muy pocos jueces, si es que hay alguno que no quieran sacar adelante una causa de corrupción, pero verdaderamente sacarla adelante y lo mejor posible. En general, los jueces en España tienen que pagar un alto precio si se meten con los poderosos. Honestamente, creo que no. Hay 700 procesos, y ya hay 700 procesos por corrupción abiertos en este momento en los distintos juzgados en España. Lo cual quiere decir que hay bastante corrupto por ahí. Y se están tramitando con la rapidez posible y con la seriedad necesaria. Y lo que a nosotros nos parece muy importante en Madrid, pues resulta que el de Alicante lo está haciendo también y lo está haciendo muy bien, y el de Murcia y el de toda Andalucía. Por tanto, yo creo que los jueces son y están siendo un soporte en la lucha contra la corrupción y que los poderes, el gobierno fundamentalmente, debería de hacer el máximo esfuerzo posible por reforzar estos órganos, estos jueces que están investigando estas causas tan complicadas y sometidos, por qué no decirlo, a presiones mediáticas inevitables. Pero, perdón, hay una amenaza que pues, es posible que lo recusen a este juez. Si eso llega a suceder, entonces este hombre, ¿qué pasa? No, vamos a ver, lo han recusado en un procedimiento, el que afecta a Díaz Ferrán. Esa recusación va a ser resuelta en breve por la audiencia provincial y dirán si hay
motivo o no. Se ha argumentado, por lo que yo he leído en los medios de comunicación, porque la causa está declarada secreta. No solo no la conozco porque no estoy dentro del procedimiento, sino porque además solo la conocen el fiscal y él, ya que está declarada secreta. Lo han recusado, dicen, que por enemistad manifiesta con Blesa. Yo, en mi modesta y ya dilatada experiencia, le diré que no conozco ningún caso en el que se haya retirado a un juez de un procedimiento alegando, un juez de instrucción, alegando que tiene enemistad precisamente con uno de los imputados. Porque, claro, a veces le toca ir de malo al juez de instrucción, necesariamente. Pero veremos lo que dice la Audiencia Provincial. No creo que tarde más allá de 1 o 2 o 3 días en resolver la recusación. Pues que mañana se vaya a denunciar. Gracias, Milis. Un dato, 700 procesos de corrupción en España abiertos ahora mismo, ha dicho usted. Sí. 700. Sí. ¿Eso es mucho, poco, regular, según su opinión? Eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Eso da idea del nivel de corrupción de la clase política y de la clase económica en nuestro país en este momento. Mar Barrera nos da cuenta de lo que dicen las redes sociales. Adelante. Buenas noches, señor Gómez. Bueno, antes de empezar, decir que llevamos 34 millones de impresiones en lo que va de Pido la Palabra desde el comienzo, que es un hito. Pero entonces yo me he equivocado antes. Sí, 34 millones. Eran más. Y casi 2 en lo que vamos de programa. Casi 2 en lo que vamos de programa. Pues fabuloso. Adelante. ¿Qué dice? Bueno, la frase célebre que me han trasladado nuestros amigos de las redes para su intervención es del filósofo Anacarsis. A ver qué opina. Muchas veces las leyes son como las telarañas. Los insectos pequeños quedan prendidos en ellas y los grandes las rompen. Muchos de los seguidores de Pido la Palabra en Internet dicen que lo de Messi, si se confirma, no tiene nombre y que no podemos consentir que los únicos que cumplamos con Hacienda sean las personas de clases económicas inferiores. Se está hablando mucho de esto. Hemos seleccionado 3 preguntas de las muchísimas que nos han llegado. Primera, sobre este tema. ¿Debería ir Messi a la cárcel por haber defraudado a Hacienda? Bueno, primero habrá que investigar si realmente ha defraudado a Hacienda. Hay una querella de la Fiscalía que dice que ha utilizado una serie de sociedades interpuestas para desviar sus derechos de imagen hacia paraísos fiscales, territorios distintos al de España, por el que le correspondería tributar. Bueno, vamos a dejar que un juez investigue esa opinión de la Fiscalía en su querella y, bueno, pues luego veremos lo que el juez estima en cuanto a si es necesaria acordar una prisión provisional para evitar su fuga o no. Pero no adelantemos acontecimientos, Segunda pregunta. ¿Se siente identificado con el vídeo que ha subido los jueces por la democracia protestando contra la reforma del Consejo? No. Y no por lo siguiente, porque la reforma de Gallardón tiene muchos problemas, pero uno no lo tiene. No está atacando la independencia del Poder Judicial y además está en la buena dirección de quitar poder a las asociaciones de jueces que se han comportado durante años para la defensa de intereses puramente corporativos, las cúpulas de las asociaciones judiciales, no los jueces que están asociados. Así que no estoy en absoluto de acuerdo, creo que la reforma está bien encaminada, que hay aspectos que podrían ser y deberían ser mejorados, pero hace mucho tiempo que se tenía que haber hecho esto. Y tercera pregunta, ¿cree que están siendo los jueces los únicos que están poniendo orden en esta crisis? Pues hombre, no sé si los únicos, pero lo están haciendo y muy bien. Y la prueba es lo que ha ocurrido con la cláusula suelo y lo que ocurrirá con... Ha habido 14.000 daciones en pago ya aceptadas por diferentes entidades bancarias y eso también ha sido forzado por la actuación de los jueces. Y en la lucha contra la corrupción, sin duda, con la lentitud, con los problemas que todos conocemos de la justicia, pero están siendo una auténtica atalaya. Así que tenemos que confiar en los jueces. Tenemos buenos jueces y muy valientes, porque a veces hay que ser muy valiente para meterse en esos berenjenales. Muchas gracias. Gracias, Mar Barrera. Para hablar precisamente de la crisis y cómo afecta a las relaciones personales y de pareja y de todo eso, hemos invitado, ya la conocen ustedes y nuestro público, a la psicopedagoga, que es muy cercana a este programa, Arantxa Coca, por favor.
Bienvenida. Le presento al profesor Gómez Benítez. Bueno, ¿se ha sentido usted a gusto? Pues sí, encantado. Además, bueno, el público es que le hace a uno sentirse a gusto aquí, realmente. ¿Ha dicho todo lo que quería decir o quiere decir algo más? Porque ha dicho muchas cosas. Casi todo, ya después del verano. Después del verano continuaremos. Bien, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias profesor. Gracias.